Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que nos ha dejado a todos, pero a todos con la boca abierta. Exacto. La impactante noticia de Can Yaman y de Meth Özdemir. Y es que vaya sorpresa que nos dieron. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que en este canal nos dedicamos a estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, telenovelas, y por supuesto, todo el drama de la farándula. Y esta vez el drama es mayúsculo. Ya saben, los rumores, las especulaciones, los dimes y diretes, todo eso es pan de cada día, pero esta vez la cosa va en serio. Así que si son fans de Can y de Meth, o si simplemente aman el chisme y quieren estar informados, este es el vídeo indicado. Prepárense porque les voy a contar todo lo que sabemos hasta el momento, desde las primeras pistas hasta las reacciones de los involucrados y, por supuesto, mi opinión personal. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales. Así no se perderán ni un solo detalle de lo que sucede en el mundo turco. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos. La noticia, como dije, nos tomó a todos por sorpresa el 10 de septiembre de 2025. Y es que nadie lo vio venir. Los que somos fans de las series turcas, especialmente de *Erkencikus*, sabemos la química explosiva que tenían Can Yaman y de Meth Özdemir. La pantalla ardía cada vez que compartían escena, eran pura dinamita. Recordemos que *Erkencikus* fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Candibit y Sanem, interpretados magistralmente por Can y de Meth, respectivamente, conquistó a millones de corazones. Y claro, esa química traspasó la pantalla, los rumores sobre un romance en la vida real no se hicieron esperar. Durante el rodaje de la serie y posteriormente, los fans notaron una cercanía muy especial entre ellos. Fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a una posible relación. Se les veía sonriendo, bromeando, con miradas cómplices, era innegable. Pero, ¿qué pasó? Nunca confirmaron nada. Siempre se mantuvieron en la postura de buenos amigos, o compañeros de trabajo. Y así, la esperanza de los fans, que querían verlos juntos fuera de la ficción, se fue desvaneciendo poco a poco. Sin embargo, las especulaciones siempre estuvieron presentes. Se decía que tenían peleas, que no se llevaban bien, que las agendas no coincidían. En fin, todo tipo de rumores. Pero, ¿qué hizo que la noticia del 10 de septiembre de 2025 fuera tan impactante? Bueno, para empezar, la fuente de la noticia. Normalmente este tipo de información suele salir de medios de comunicación de poca relevancia, o de cuentas de chismes en redes sociales. Pero esta vez la información llegó directamente de una fuente confiable. Un medio de comunicación turco con una reputación impecable. La noticia decía, textualmente, que Can Yaman y de Meth Özdemir habían sido vistos juntos, cenando en un restaurante muy exclusivo de Estambul. Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero la noticia continuaba, revelando detalles que dejaban claro que no se trataba de una simple cena de amigos. Según testigos, se les vio muy cariñosos, tomados de la mano, besándose. En público. Imagínense la conmoción. Después de años de especulaciones, de rumores, de nada confirmado, la noticia explotó. Las redes sociales ardieron. Twitter, Instagram, Facebook, todos los medios se hicieron eco de la noticia. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Había de todo, gente feliz, emocionada, celebrando, gente incrédula, que no se lo podía creer, gente que ya había perdido la esperanza y que ahora se sentía feliz por ellos, y por supuesto, los que no estaban de acuerdo con la noticia y comenzaron a criticar a ambos actores. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Qué reacciones hubo? Pues bien, al principio, tanto Can como de Meth guardaron silencio. No hicieron ninguna declaración pública. Pero poco a poco las pistas fueron llegando. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos en otros lugares, en situaciones más íntimas. Y lo que es más importante, empezaron a dejar pequeños guiños en sus redes sociales. Por ejemplo, Can Yaman publicó una foto en Instagram, en la que se le veía sonriendo, con un mensaje enigmático. De Meth, por su parte, compartió una historia en la que se le veía escuchando una canción romántica, con un emoji de corazón. Demasiado sospechoso.
Y finalmente llegó la confirmación. No fue una declaración oficial como tal, pero las pruebas eran irrefutables. Un amigo cercano a la pareja filtró a un medio de comunicación información sobre su relación, donde hablaba de su felicidad, de su amor, y de cómo habían decidido mantener su relación en secreto, hasta ahora, por respeto a sus carreras y a sus respectivas familias. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal? Yo como fan de *Erkencicus*, estoy feliz. Creo que Can y Demet hacen una pareja maravillosa. Tienen una química increíble, se complementan a la perfección y, por lo que se ve, están muy enamorados. Me encanta la idea de verlos juntos en la vida real. Y creo que su relación es la prueba de que a veces el amor traspasa la ficción. Ahora, quiero ser sincero con ustedes. Siempre he sido partidario de separar la vida personal de los actores, de sus personajes. Pero en este caso creo que es inevitable mezclar un poco las cosas. Es que es muy difícil no relacionar a Candy Beat y Sanemain con Can y Demet. Es imposible. Pero bueno, al margen de mi opinión personal, lo importante es que ellos estén felices. Y lo que más me importa es que respeten la decisión de mantener su relación en privado. Es su vida. Y tienen todo el derecho a proteger su privacidad. También hay que ser conscientes de que la fama tiene un lado oscuro. Y ahora más que nunca tendrán que lidiar con el acoso de los paparazzi, con los comentarios malintencionados en las redes sociales, con la presión de los medios. Así que desde aquí les deseo lo mejor, y espero que puedan disfrutar de su amor, sin que nadie se entrometa. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta nueva etapa de sus vidas? Pues al parecer han decidido empezar a vivir juntos. Se han mudado a un apartamento muy lujoso en Estambul. Y están decorándolo juntos. Además se rumorea que están planeando un viaje romántico a Italia, el país de origen de Can. ¡Qué romántico! ¡Y qué envidia! También se habla de posibles proyectos en el futuro. ¿Volveremos a verlos juntos en una serie o película? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que los fans lo agradeceríamos muchísimo. Sería un sueño hecho realidad. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos siguen trabajando duro. Can está inmerso en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Demet, por su parte, continúa cosechando éxitos, con nuevas series y películas. Son dos profesionales de éxito. Y se merecen toda la felicidad del mundo. Y por último, pero no menos importante, ¿qué ha pasado con las relaciones anteriores de ambos? Pues bien, Can Yaman tuvo una relación con una joven turca bastante discreta. No trascendió mucho. Demet, por su parte, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. Pero al parecer las agendas no coincidían y decidieron separarse. En fin, amigos, creo que les he contado todo lo que sabemos sobre la impactante noticia de Can y Demet. Una noticia que sin duda ha revolucionado el mundo de las series turcas. Y que nos ha regalado un final feliz. Por fin. Así que, como ven, el 10 de septiembre de 2025 nos dejó a todos con la boca abierta. Y aunque sabemos que el amor a veces es un camino complicado, nos emociona ver que Can y Demet han encontrado el uno en el otro esa felicidad tan anhelada. Y bueno, con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, no olviden dejarme un like. Es muy importante para mí, y me ayuda a saber que les gusta mi contenido. También me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan de la relación de Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, que también sean fans de Can y Demet, o simplemente que les encante el chisme. Seguro que les encantará. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales. Así no se perderán nada. Un abrazo enorme a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!